Rovira, encanto de manantiales, un paraíso en el Tolima, aguas cristalinas y tradiciones campesinas. Su rica cultura se refleja en el cultivo del cacao y el café, la labor de sus artesanos, con atractivos turísticos como la Cascada La Tinaja y el enigmático Valle de los Muñecos, fincas agroturísticas y el histórico Parque de Piedras, el Mirador 360 y reservas naturales, testigos de su herencia centenaria y su arquitectura única de tapia pisada. Don Víctor, y en la historia aquí del parque, ¿qué podemos contar? Inicialmente fue una plaza de mercado, hace muchos años. Igualmente con Parque de Piedra también fue plaza de mercado. Aquí inclusive, luego de plaza de mercado, también funcionó plaza de toros para la temporada de las fiestas reales. Se transformó luego hacia 2014 en el parque que hoy tenemos, más moderno. Rovira es la confluencia de varios pueblos, de gente que vino de muchas partes. Por supuesto, quienes estaban asentados era el pueblo Pijao, pero luego pues la colonización española, en búsqueda del oro y de las riquezas agrícolas que tenía la región, pues empezó a atraer también gente. Y más adelante vino la colonización de los antioqueños, de gente del Valle del Cauca. Todos ellos contribuyeron a lo que hoy es Rovira. Esa mezcla de culturas produce al rovirense que conocemos hoy en día, sin descartar la influencia grandísima que tuvieron también los libaneses. En una de las esquinas tenemos esta casona, es una casa grande, más o menos de la misma época, 1900. ¿Qué particularidad tiene y qué funciona ahí? Sí, es una arquitectura similar a la que veíamos en la parte de abajo, solamente que pues fue adaptada como oficinas. También es tapia pisada, no es adobe, y también el piso es en madera. Ha funcionado durante mucho tiempo la Casa de la Cultura y fue también pues, la alcaldía de Rovira durante muchos años. Aquí también funcionaba la cárcel municipal. El portón amarillo era la entrada para la cárcel. Y otro gran atractivo, el Valle de los Muñecos. Entramos por este lado. Don Hernando, aquí estamos en este broche. Yo lo conozco como broche, ¿usted lo conoce como qué? Como un rescate, decían los abuelos, porque para evadir el broche, entonces creaban estos espacios. Y a 5 minutos del casco urbano de Rovira, estamos en este sitio. Amigo Jonathan, ¿cómo llama este sitio? Este sitio se denomina su nombre Valle de los Muñecos. ¿Con qué particularidad? Con la particularidad de las formaciones rocosas que se forman a través del tiempo con el agua y el sol. Y que tiene forma de muñecos y que en la distancia se ven como túnicas. Sí, en ella formamos estructuras estilo túnicas como fantasmas y forma de muñecos a través del tiempo. Sí. Y esto es un sitio que el turista puede llegar, ¿cierto? Sí, acá pues la idea es que el turista llegue y vea esto sin tocar y mirarlo y cuidarlo. Sin pararse sobre la parte superior porque esto se derrumba. Estos son, sí, formaciones delicados. naturales. Son delicados. Como agencia turística, ¿usted trae al turista a este sector, cierto? Sí, lo traemos por medio de Rovitur. Yo soy guía profesional y me pueden encontrar 310-882-0845. Y en nuestras espaldas está la iglesia, ¿cierto? Gertrudis. Sí, la iglesia Santa Gertrudis. Esta iglesia fue construida también hacia principios del siglo pasado y mitad, pues se demoró bastantes años. En años 1930 y algo, al 49 más o menos, se construyó, que es construida en ladrillo. El padre de la época compró un lote y allí hizo un chircal para producir el ladrillo para hacer la iglesia. Casica Cucuana, y hay un río Cucuana, ¿cierto? Sí, ¿y qué importancia tuvo esta casica aquí en el municipio? Los españoles enviaron a un señor Juan de Borja a hacer la colonización inicial. Él instauró a Rovira en una vereda que se llama Hervidero, la llamó Nuestra Señora de la Luz de Miraflores. Hasta allá llegaron los pijaos encabezados por la cacica Quicuima Cucuana y los sacaron de ese sitio. Luego él se instauró en lo que hoy conocemos como la vereda Toviejo y de allí también lo sacó. Luego vinieron y se instauraron a orillas del río Luisa, que es el asentamiento que hoy conocemos como Rovira. Pero, ¿cuál es la importancia de la cacica? Primero, que era una mujer y que no reconocemos el trabajo, o la gente no desconoce el trabajo y el hecho de haber entregado la vida, la cacica Quicuima, por la causa de la independencia y la libertad. La Cascada La Tinaja es un oasis natural cerca de Rovira, Tolima, y cae en la vereda Martínez, a solo 5 kilómetros del pueblo.
es un punto turístico de gran belleza. Sus aguas cristalinas caen en una piscina natural que forma una tinaja. Es un hermoso sitio de apreciar. El Parque de Piedras es el corazón histórico del municipio, testigo silencioso de más de un siglo de transformaciones regionales. Este emblemático espacio público ha acompañado el crecimiento de generaciones de rovirenses, convirtiéndose en símbolo de identidad local. Su icónica escultura del campesino rinde homenaje a las tradiciones agrícolas y al espíritu trabajador de la comunidad. Don Víctor, ¿y aquí en Rovira, en este parque de piedra? ¿Piedra porque hay mucha piedra? Sí, ese parque es construido en piedra de río, fue construido por los presos de la época, hacia comienzos del siglo pasado. Hablamos del Parque de Piedras, pero aquí tenemos una escultura del campesino. Esto ha cambiado varios nombres. ¿Lo llaman también como el campesino? El parque inicialmente se llamó Parque de Piedras, pues obviamente por las piedras. Luego lo pusieron el Parque Arsenio Zambrano Campo, en homenaje al maestro Arsenio, que ya lo nombré. Él era fotógrafo. Luego se le llamó el Parque del Campesino y también algunos lo llaman el Parque Colonial. Lo llaman de todas maneras. Sí. Este parque tiene una trascendencia histórica para mediados del siglo pasado porque aquí descargaron los 60 muertos de una matanza que hubo en la región de La Palmita. Los trajeron en mulas colgando desde por allá. Ha sido significativo para Rovira. Aquí se instaló por primera vez un zoológico itinerante. Inclusive hay una historia de un señor que se le arrimó a la leona a darle algodón y la leona se le comió la mano. Entonces le seguimos llamando el sobrado de la leona. Y dentro de la cultura libanesa tenemos esta casa que ahí está el vestigio y una casa grandota, ¿cierto? Eso no es bareque, ¿eso es qué entonces? No, eso es tapia pisada. Por dentro los pisos son en tabla. Es una casa de 2 pisos que inicialmente fue la vivienda de algunas de esas familias. Las paredes de esta casa son de aproximadamente 60 centímetros de ancho. Son gruesas, no tienen una estructura en hierro, se soportan por el conocimiento que tenían en su momento para este tipo de construcciones. Y otro vestigio que aún se conserva, esta casa, ¿qué particularidad tiene, don Víctor? Esta casa hace parte de un grupo de casas porque son varias que también fueron construidas en esta misma época y que tienen la misma característica. Paredes de tapia pisada, el segundo piso es en tabla burra. Inicialmente también fue vivienda, pero luego se convirtió en local comercial. Por muchos años fue el restaurante de Doña Florinda, muy conocida, Florinda Patiño. A 6 kilómetros de Rovira llegamos a Charco Azul. Don Hernán, ¿y usted qué le ofrece el turista acá? Bueno, aquí el disfrute de la naturaleza, sí, aire puro, de esparcimiento para la gente, de tranquilidad. Y si la gente llega en su vehículo, hay donde parquearlo, que eso es una ventaja. Claro, sí señor. ¿Y un servicio? Aquí caben 50 automóviles y tenemos cubierto para motos otros 50 espacios. Y si la gente quiere reservar un alojamiento, usted se lo ofrece, ¿cierto? 6 habitaciones, con mucho gusto recibimos a la gente. Y la gente, si trae alimentos, puede consumirlos en el salón sin que le cobremos nada adicional y sin que esté obligado a comprar o adquirir algo en la tienda. O sea, yo puedo traer la comida y comérmela aquí y disfrutar de este sitio tan maravilloso. Eso sí, señor, sin ningún costo y disfrutando de la naturaleza. Don Hernán, esta reserva natural, ¿cuál es el nombre que tiene? Se llama Reserva Natural de la Sociedad Civil Charco Azul de Rovira. Una hermosura de cascada las que estamos apreciando ahí. Aquí la gente puede venir a disfrutar, ¿cierto? Yo veo que hay unos camping ahí. Tenemos fuera de la entrada normal de venir solo a bañarse y a disfrutar ahí del espacio verde y de pronto caminar por los alrededores. Pues hay el servicio de camping, la gente trae sus equipos para acampar por las noches y al día siguiente o por la noche se bañan. El agua es muy fría, pero es muy saludable. Y aquí se tiene el aprovechamiento de estas aguas a surtir unos acueductos, ¿cierto? De la finca, que son 200 hectáreas, tiene 8 quebradas. Esas quebradas, todas, incluida esta, se suman y prestan servicio a 2 acueductos, al de Boquerón aquí en la vereda Boquerón y al de Martínez, en la vereda Martínez. ¿A qué teléfono puede la gente llamar y hacer una reserva? Al 312-712-7748.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo me les fue en el camino? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos a la Reserva Natural Los Socobos, donde cuidamos y protegemos la naturaleza, la flora, la fauna. Y aquí en la Reserva Natural Los Socobos, ¿qué le ofrecen al turista, Lucía? Un pasadía lleno de naturaleza. Doctor Víctor Gualteros, ¿por qué venir a Rovira? Enamórenos de Rovira. Que Rovira es un encanto de manantiales porque tenemos ríos, porque tenemos quebradas, porque tenemos cascadas, porque tenemos muchos lagos, un paisaje muy hermoso también, senderos ecológicos y muchos sitios para enamorar a la gente, para venir y disfrutar en familia, para relajarse, para estar en contacto con la naturaleza, para hacer un turismo de bienestar. Visítanos en Rovira, nuestro encanto de manantiales. Y que la gente es hermosa y con un gran carisma. Sí, la gente es muy querida, Rovira es encanto de manantiales y es tierra de gente querida y trabajadora. Como parte del recorrido podemos vivir la experiencia de abrazar un árbol, tener el contacto especial con la naturaleza. Y dándole un sentido a nuestra existencia, sembramos un árbol que va incluido dentro del pasadía. Y los esperamos aquí en la vereda La Luisa, Reserva Natural Los Socobos. ¿En qué horario nos atienden ustedes y a qué teléfono nos podemos contactar? Claro que sí, los fines de semana y los lunes festivos nos pueden llamar al 321-950-6283. Amigo William, ¿a cuánto estamos de Rovira? Porque es que desde este sitio que está como alto se ve un espectáculo Rovira. Don Jorge, estamos nomás a 5 minutos desde el casco urbano, desde el parque principal, 5 minuticos acá al Mirador 360. 360 porque podemos dar la vuelta y desde arriba vemos de todo. Al frente podemos ver hasta la cordillera central de los Andes. ¿Qué servicio le ofrece usted al turista? Nosotros acá ofrecemos desde bebidas refrescantes, desde frappés, cerezadas y bebidas calientes porque en la noche hace un frío que uno no sabe que lo puede hacer acá en Rovira. En la noche ofrecemos chocolate con queso, aguapanela con queso, aromáticas y además ofrecemos todo lo de tienda. Tenemos también café de Rovira, tenemos panela de Rovira, todo es de Rovira. Aquí estamos en el mirador, pero usted arriba y pasando por esos puentes que se ven como muy chévere. Y más arriba del primer mirador llegamos a este otro mirador, amigo. Cuénteme qué particularidad tiene. Lo mejor que tenemos de este mirador es la panorámica que nos da. Además que estamos haciendo una labor reforestando toda esta montaña que antes era ganadería extensiva. Y sitios instagramables cantidades acá, ¿cierto? Sí, claro, sí señor, don Jorge. ¿Y a dónde podemos contactarlo para llegar a este sitio? El número del mirador es 321-429-2655. Nos encuentran en redes sociales como Mirador 360, Rovira Tolima, en Instagram Mirador 360, Rovira Tolima y en TikTok Mirador 360, Rovira Tolima. Bienvenidos a la finca agroturística La Colina. Aquí llegamos, doña Margarita, muy lindo el camino. ¿Qué le ofrece usted al turista? Un día de vida campesina, donde podrán encontrar alojamiento para parejas, para familias, para grupos pequeños. Además podrán visitar el gallinero, recolectar los huevos, visitar la huerta orgánica, cosechar algunos productos con los que elaboramos la alimentación que después vamos a degustar. Una despulpadora de café que funciona en las épocas de cosecha y después podremos degustar el café orgánico preparado en nuestra finca. La parte de arriba está la zona húmeda que se conforma del jacuzzi y la piscina y ofrecemos el tour que denominamos experiencia de cacao. Este cacao es un FEAR 5, es un cacao fino de sabor y aroma. Aquí estamos en el lombricultivo, aquí es donde producimos el abono sólido y abono líquido a base del humus de lombriz. Entonces, esta flor cuando abre es polinizada por una mosca pequeñita, negra, se llama, por acá se dice jején. Esa mosca la poliniza y después de polinizada la flor son 6 meses, ella va creciendo, así como observamos acá, va creciendo hasta que llega aproximadamente a los 6 meses. A los 6 meses está ya a punto de cosecha. Esta mata encuentra 2 variedades, una de color verde y una de color rojo. Resulta que el cacao es producto de un injerto. Aquí se inicia el proceso de la siembra del cacao. Este proceso, hasta que la planta esté en época ya de injertación, son más o menos 3 meses. Se escoge el injerto que se quiere, se corta la yema,
en la planta. Entonces, dependiendo si usted quiere un FEAR 5, si quiere un San Vicente 41, si quiere un TCH, un TCC, la variedad que quiera, la coge de la planta más productiva que hay allá, coge la yema y viene, le corta aquí la rama, le deja unas hojas y le incluye el injerto. Esta ya es una mazorca en punto de cosecha y lista para iniciar su proceso de fermentación. La pepa con mucílago se echa en este cajón y aquí dura 2 días, bota escurriendo, botando el mucílago. A los 2 días pasa nuevamente hacia otro cajón y aquí termina el proceso de fermentación y se pasa al proceso de secado. Este proceso de secado es con soles pocos los primeros días, con volteo diario cada 3 horas y aquí dura 6 días en promedio. Cuando usted se empaca, tiene que ser costal de fique. Cuando el cacao sale de la elba, es el grano seco, que es este, viene a un proceso de tostión, que es este. Nosotros hacemos una tostión artesanal y luego se le quita la cáscara, a eso se le llama descascarillado y queda este, que ya es el grano listo para pasar a molienda. Comparte el video en tus redes sociales y si no te has suscrito en el canal te invito a que te suscribas y dale click a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido y no olvides, regálanos un like. Cuénteme qué es lo que me hicieron, doña Margarita. Esto se llama chocolaterapia facial y en las manos. Es con la idea de sentir los beneficios que tiene el chocolate 100% puro como exfoliante natural en nuestra piel, aprovechando todos los beneficios del cacao. O sea que voy a quedar más bonito y menos arrugado. Obvio, sí señor. En la finca agroturística La Colina tenemos un exhibidor donde mostramos los productos que se procesan con el cacao que producimos aquí en nuestra finca. Están los nibs de cacao que se utilizan para combatir el estrés, la ansiedad, la depresión y también el apetito. Tenemos la cascarilla que se utiliza para hacer test y lo podemos combinar con hierbas aromáticas. El cacao de chocolate de mesa 100% puro sin preservativos. Este cacao es marca registrada Damawi y somos negocio verde avalado por Cortolima. Adicionalmente promocionamos los productos de otras comunidades como Café San Juanerito, una tienda especializada de café en Rovira, miel pura de abejas que se puede conseguir en la Reserva Natural Los Socobos. También estamos aprovechando el mucílago de cacao que sale en el proceso de fermentación. Con este mucílago estamos procesando el vino con todos los requerimientos técnicos para que sea un producto de calidad. Nos pueden contactar a través del celular 300-367-0031 y también nos pueden encontrar en redes sociales. Un amanecer aquí en la finca es un despertar entre aves y en días despejados al fondo podemos apreciar el Nevado del Tolima. Aquí ya le llegamos, este sitio está bien bacano, cuéntenos a ver. Bienvenidos a la finca Los Alpes, a nuestro proyecto agroturístico Niro. Vamos a conocer todo esto, ¿Vamos? Ya llegamos. Tienen un tour del café, ¿cierto? Sí, claro. Degustación de café. También te está incluido. Y fuera de eso usted tiene como que coleccionan una muestra de orquídeas. Contamos con una variedad de orquídeas de la región que las hemos recuperado y las tenemos para exhibición. Contamos con 42 variedades. Doña Carmenza, y usted aquí tiene la posibilidad del turista de quedarse, ¿cierto? ¿Qué tipo de acomodación le ofrece al turista? Le ofrecemos hospedaje rural, contamos con acomodación para 10 personas. Tenemos el pasadía también, incluimos el recorrido. Y en el tour que me ofrece usted, porque si subí hasta acá es para ver, esto es una zona altamente cafetera, ¿qué es el tour? Le ofrecemos el tour Vivencia del Café, completa. Seguimos con el proceso de germinación de nuestro café. Este café lo llevamos a una arena previamente desinfectada, apta para la germinación, donde la colocamos y este proceso nos dura 50 días, 60 días para obtener este fósforo y esta chapola. Pasa a esta que es la chapola, lo más bello que tiene el inicio del café. Amigo Ferney, en esta estación, ¿qué es lo que hacemos? En esta estación le mostramos a los turistas el tiempo que se demora el café en este proceso hasta llegar al campo donde ya lo sembramos definitivamente. Y en el recorrido me encuentro esta mata de yuca, ¿esto qué? Es un cultivo alterno que tenemos acá en la finca. Desde el momento que abre la flor de esta floración hasta que llegue a este término rojito del café maduro,
son 8 meses que nos toca esperar. Aquí tenemos en la floración para cosecha los granos de mitaca, que son los que cogemos ahorita dentro de un mes. Aquí le damos ya el secado al café, conocida técnicamente como la marquesina, secado natural, el calor. Vemos es un sitio de peregrinación aquí muy bonito. Este es el Alto de la Cruz. Al fondo estamos viendo a Rovira. Rovira. Cuéntenos un poquito de historia de esto. Esto nació una idea familiar porque en el municipio no había un sitio de peregrinación para los católicos. Entonces la idea es mostrarles este mirador, mostrarles una cruz y tenemos la maravillosa vista al Nevado del Tolima. Y si queremos hacer este tour tan maravilloso, ¿dónde lo contactamos, amigo Ferney? Nos pueden contactar al 321-310-6440. Doña Mercedes, ¿y usted qué tiene aquí? Finca Agroturística La Alsacia, les hago la invitación para que vengan y pasen un excelente día, disfrutando de platos típicos de la región, interactúen con los animales en el campo, pasen tranquilos, pasen felices. Con 28 grados centígrados aquí en Rovira, venir a tomar un día de piscina bien bacano. ¿En qué sitio estamos, amigo Sony? Hoy nos encontramos en la finca agroturística Villa María de los Ángeles. ¿Y ustedes qué le ofrecen al turista en este sitio? Nosotros le ofrecemos al turista, a nuestros clientes, interactuar con un entorno natural, un entorno rural. Le ofrecemos servicio de piscina, servicio de jacuzzi, salón de eventos, juegos de bolirrana, juegos de minitejo y servicio de cabañas y alimentación. ¿Qué tipo de acomodación le ofrece al turista? Nosotros tenemos una cabaña tipo individual o para pareja y tenemos cabaña tipo grupal para 17 personas. Y esto aquí estamos en los predios de la finca, ¿cierto? Son 2 ríos. Sí, en este sitio convergen o se unen el río Guacó y el río Luisa. Nuestros clientes, hay algunos que prefieren venirse hacia el río que estar en el lado de las piscinas, entonces se les ofrece este servicio. ¿Y a qué teléfono yo me quiero venir? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Y a qué distancia estamos de Rovira? Nosotros estamos ubicados a 1500 metros del municipio de Rovira por la vía que conduce al Valle de San Juan. Nuestros teléfonos de contacto son 310-324-8980 o 322-8940-400. Rovira, conocida como Encanto de Manantiales, pero eso es nuevo. Pero si nos devolvemos, ¿qué podemos hablar de Rovira, amigo Hernando? Los lugares históricos tienen 2 formas de crearse, o por una acción de fundación con acta y actores determinados, o por un asentamiento humano que es lento, despacioso, y parece que Rovira fue por ese fenómeno del asentamiento humano en algo que se llamó la Hacienda de Miraflores, vecino aquí de la Real Mina del Sapo. Pero anteriormente de Miraflores, pero se le cambió el nombre. En 1930 la Asamblea del Departamento cambia el nombre como a 10 municipios del Tolima, y aquí hubo como una especie de plebiscito entre Acacias y Rovira. ¿El clima qué tal? Porque esto está caliente, estamos como a 900 metros. Este es el clima de pisos térmicos, aquí usted encuentra este clima cálido y va a encontrar el clima de páramo en Chilí. Rovira goza eso, y es una fábrica de agua, por eso se llama Encanto de Manantiales. Y degustar un rico café aquí en Rovira, porque Rovira es muy cafetero, ¿cierto? ¿En qué sitio es el que estamos y dónde nos queda este sitio, Sara? Nuestra tienda se llama Café San Juanerito Coffee Shop. Estamos ubicados a media cuadra del Parque de Piedra o Parque del Campesino. ¿Qué especialidad? Porque, bueno, yo entro a tomar un café y en muchas partes venden café, pero usted tiene un café bien característico, bien particular. Nosotros comercializamos el café de productores de nuestra región. Se produce desde los 950 hasta los 1800, 2000 metros de altura. Y tiene una característica particular y es el tipo de tostión. Usted me hablaba de una preparación en el beneficio, ¿cómo es eso? Manejamos tostiones medias, los procesos de secado del café, entonces con los productores estamos trabajando procesos que son en el secado, tipos de fermentación, que van por horas, y eso es lo que hace un café especial. ¿Sobre todo el sabor o qué? En los procesos de fermentación entonces nos resaltan los atributos del café, sí, que son como acidez, que son las notas que trae el café, notas florales, notas cítricas, y eso es lo que hace un café especial. Pero ¿qué más venden ustedes en este sitio?
¿Y a qué hora lo tienen abierto para el turista? Porque degustar un rico café hay que probarlo, y sobre todo en esta zona cafetera. Nosotros también vendemos vino de café, vendemos galletas, vendemos chocolatinas y otros productos también a base de café. Comercializamos también unos bizcochitos de achiras que son también de acá de la región, arequipes, dulces de la cereza del café. ¿En qué horario puede venir el turista aquí a este sitio? Estamos de 8 a 8 de la noche, todos los días. Don Otto, un artesano de aquí de Rovira. La artesanía es una hermosa profesión de muchos años. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando la artesanía? ¿Y para usted qué es la artesanía? Yo llevo 32 años trabajando la artesanía. A través de ella he logrado muchas cosas, que es aprender. Y la artesanía es ancestral, es algo que nosotros nunca debemos perder. Sí, pero usted no trabaja solo, usted trabaja con su costilla, ¿cierto? Claro, yo trabajo con mi esposa, trabajo con mi hija. O sea, es un núcleo familiar muy unido. Bueno, y dentro de lo que usted hace, ¿qué es lo que hace? Que lo hace diferente, porque usted es una persona de buen reconocimiento aquí en Rovira, don Otto. Gracias. No, es sencillo, hay que hacer las cosas con amor, hay que innovar, no podemos quedarnos estancados en figuras pasadas. Hay que revivir la artesanía, hay que revivir la cultura, hay que transmitirla. Esa cocinita que yo vi, una lechona, un tamal, ¿usted qué es lo que hace? Porque eso está muy bonito. Sí, nosotros trabajamos de acuerdo a la temporada. Pero usted me decía, hay material que se hace en torno y se hace con molde, ¿cierto? Lógico. Y hay manual, hay material figuras que se hacen a mano, hay figuras que se hacen con molde y hay figuras que se hacen en torno. Y hay figuras que se hacen vaciadas, como en el caso de las alcancías, figuras vaciadas, ¿no? Livianas. ¿Ves? Sí. De eso la preparada del material, este material que preparó en estos días, ¿cómo es ese proceso? Es arduo porque hay que cargar el material donde esté, sí. Porque mucha gente cree que eso es cualquier material. Y cualquier tierra. Es un material muy especial. El proceso de este material, después de que viene en la bolsa, hay que pulverizarlo, echarlo en las canecas, hacerle un proceso con el agua, después de eso filtrarlo. De filtrarlo, pasarlo acá a unos tendidos para que el ladrillo le saque un poco de la humedad y pueda recogerse. Y luego sí, de ahí se va al taller donde lo vamos a guardar y lo vamos a utilizar en el momento indicado o para la figura que necesitemos. Doña Marta, ¿siempre le ha ayudado a don Otto? Siempre hemos estado unidos haciéndole el... ¿Y qué es su parte en el trabajo? Porque la veo haciendo unas cosas muy lindas. Sí, claro, a mí también me toca elaborar lo que es la figura pequeñita y él trabaja la figura grande. Usted hace como en un molde, muéstremelo el molde del trabajo de una figura de esas. Ya es dejarla endurecer un poquito y pulirla, quitarle todo el bordecito que le sobra y ya queda lista para... ¿Esa después va pintada? Va al sol, después al horno y ahí sí se decora. ¿Esto qué figura es? Este es un rey mago de pesebre. Don Otto, y para todo este trabajo que usted hace, si lo quiere contactar la gente, ¿a dónde lo ubican? Ah, listo. En el 320-264-2544. Y aquí en Rovira, ¿cómo no entrevistar a doña Edilma, la reina de la casa? La representante de los artesanos certificada aquí en Rovira, ¿cierto? Sí, señor. Cuénteme su experiencia. Una preciosa quinceañera de ¿cuántos añitos? De 89 años. Una hermosura, madre. ¿Y el trabajo que usted realiza cuál es? Pues ahorita últimamente de artesana haciendo mi bisutería aquí en el taller, sí, aquí en mi casa. Pero hay unos pesebres, ¿cierto? Sí. Este tipo de pesebre, porque es que no son pesebres grandes. Mire lo que estamos viendo. Todo eso lo hace usted, ¿cierto? Sí, señor. Precioso. ¿Cuánto lleva de artesana, doña Dilma? Más de 20 años. Más de 20 años, o sea, sí, que empezó mayorcita a hacer este hermoso trabajo, ¿cierto? Sí. Y es artesana Después de viuda me encontró Cultura y Turismo de la Gobernación, una coordinadora de Cultura y Turismo, y ella vino aquí a mi casa y dijo, Dilma, ¿usted hace estas cosas? Y entonces le dije, sí. Dijo, ¿y por qué no sale a la luz? Le dije, pues las amigas me compran aquí.
Sí, las amigas me compran aquí. Y entonces dijo, pues hace unas cosas muy bonitas. ¿Usted iría a una feria? Sí, claro, yo sí iría, porque yo quiero mucho los artesanos, me gusta ir a verlos en las ferias. No era yo de ferias. Quise ser artesana. ¿A cuántas ferias ha participado ya? ¿O ya perdió la cuenta? Ya perdí la cuenta. Primero me llevaba la hija a visitar las ferias. Y yo los admiraba a ellos y decía, uy, yo podría ser una artesana como ellos también. Y les compraba, y ellos me vendían y todo, y yo venía y miraba y decía, yo puedo hacer otra cosa un poquito mejor, un poquito mejor. Cuénteme este pesebre. Voy a coger este pesebre. ¿Cuánto tiempo, téngamelo ahí, cuánto tiempo haciendo este pesebre, doña Dilma? ¿Cuánto tiempo? Pues como trabajo en serie. Ya, usted ya está hablando de producción. De producción. Eso es diferente. Sí. Antes, pues... Cuando hablamos de producción, cuando se programa en un pesebre, ¿cuánto saca entonces? Cuando tengo ya los muñequitos vestidos y todo, armo, en el día armo 6, 7, a veces hasta 10 pesebres. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos pesebres entonces se van? ¿Cómo? Para los clientes, ¿cuánto logra sacar? Y ya la mercancía que logra preparar es porque ya se va a vender, ¿o cómo es? Ya me voy a vender, sí. Antes hacía los empaques, los recortábamos acá, mis hijas me ayudaban a recortarlos, a recortar las cajitas. Después ya la microempresa dio para comprar las cajas, y ahora no hago más sino armarlas y les coloco el sticker hecho acá por una computadora y ya. Y empaco. Y por las manos maravillosas suyas, ¿cierto, doña Dilma? Todo lo hago yo. Doña Dilma, esto es un hermoso trabajo. Gracias. Muchas gracias por permitirme esta entrevista. Gracias a usted. Muy amable. En Rovira, Tolima, se cultivan diversos productos agrícolas, destacando el café como uno de los principales renglones de la economía local, con cosechas que se recogen entre marzo y junio. Pero degustar una rica taza de café, para allá vamos a tomarnos una rica taza de café. Rovira, altamente cafetero, y degustar una rica taza de café, estamos en el sitio. Don Diego, ¿cómo llama este sitio? Así es, este sitio se llama Cafetería Lázaro. ¿Y qué le ofrece usted al turista? Aquí le tenemos el café con los mejores mimos y cuidados desde el proceso de la cosecha, el proceso de fermentación, y de tostión nos encargamos de hacer todos los cuidados para que puedan obtener una taza compleja con muchos sabores agradables. Ese proceso que estaba realizando, ¿qué proceso es? Ese es un método de preparación que se llama prensa francesa. Prensa francesa, y da un toque especial. Y así es como para, bueno, el café es una tostión media, entonces vamos a emplear unos métodos de elaboración para que me resalten un poco más esas notas aromáticas y afrutadas del café. Y el café se toma sin azúcar. Y el café se toma sin azúcar, y el café es de color café, el café no es color negro y no tiene tostión negra ni quemada. No es quemado, porque esos cafés que nos enseñaron a tomar café y dejarlo ahí, que se oxida el café. Café negro ni siquiera se oxida porque ya está quemado. Ya está maluco. Ya está maluco. Pero usted ofrece otros productos también, ¿cierto? Sí, exacto, sí señor. Acá vendemos pizza con masa madre, vendemos sándwich con masa madre, vendemos helados de café que nosotros mismos elaboramos los helados, y nos destacamos por brindarle un alimento muy bajo en azúcares y que sea muy rico también. Y no solo es tomar café, usted tiene marca propia. Háblenos de esta marca, mi amigo. ¿Y a dónde lo podemos contactar? Así es, Café Lázaro en 320-406-3192, aquí en Rovira, Tolima, que ya estamos enviando a otras partes del mundo, porque Rovira se está destacando por los mejores cafés de Colombia, muy suave, aromáticos y afrutados, y sobre todo con toda la paciencia, la parsimonia y los mimos que debe tener este producto. Rovira, a 850 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio 24 grados centígrados, pero hoy no estamos a 24, hoy estamos a 30 grados centígrados, el calor es tenaz, hay que degustar algo heladito bien rico, y para allá vamos.
Don Camilo, aquí estamos en este lugar degustando unas fresas con crema, la especialidad de ustedes, a un costado de la iglesia. ¿Qué otro tipo de productos ofrecen ustedes aquí para estos calores tan intensos? Nosotros en realidad hemos colocado un sello del negocio Tiki Ice. Ofrecemos cholados, ofrecemos granizados de pulpa 100% natural, entre otros productos. Pero el más significativo en realidad son las fresas con crema. ¿Y a quién atienden? ¿A todo el que llegue? A todos, absolutamente todos. Manejamos un ambiente familiar, entonces en realidad no va muy ajeno a lo que se maneja pues en el pueblo. Entonces ese es el sello que nosotros brindamos acá. Y para estos calores, esto es lo que hay. Sí, limonadas, malteadas, jugos en leche, en agua. De todo un poquito manejamos. Y a 4 cuadras del Parque Principal Simón Bolívar llegamos a este hotel, Hotel Boutique MIR. ¿Qué característica en particular, qué acomodación le ofrecen ustedes al turista? Como tal tenemos es para pareja, persona sola y ya que está la multifamiliar. ¿Y de pronto hay dónde parquear? ¿Tiene parqueadero? Claro, sí señor, sí, contamos con parqueadero en la parte de atrás del restaurante. Menú del día, que manejamos los almuerzos y también manejamos platos de carta. ¿Dónde podemos reservar? ¿A qué teléfono los contactamos? De acá del hotel, que sería 302-63-44-602. Y también por Instagram, que estamos como Hotel Boutique MIR. Doña Berta Lilia, y en sitios de esparcimiento estamos en este lugar, ¿cómo es que llama? Se llama Rovira Club Campestre. Aquí el turista puede venir ¿a qué? Puede venir a jugar fútbol, a utilizar el servicio de piscina, de restaurante si lo desea, también el servicio de habitaciones múltiples. Ah, tienen alojamiento. Alojamiento. ¿Y qué tipo de acomodación ofrece? De acomodación para 6 personas. ¿Y estamos más o menos a cuánto del centro? De Rovira, del centro de Rovira, sí. Estos son 10 minuticos. Y yo veo un salón amplio, ustedes también hacen, es un sitio de recepciones. Es un sitio para eventos, entonces se efectúan matrimonios, 15 años. Recepciones sociales. Sociales. A ver, la gente llega acá o los pueden llamar. Tenemos contactos ya al 312-344-0795, 312-434-4013. Doña Luz, llegamos a este sitio maravilloso, aprovechando este día soleado. ¿Qué beneficios tengo yo acá? Estamos a 10 minutos de Rovira. El sitio se llama Villaluz. Acá encontraremos un hermoso parqueadero, un sendero hacia la quebrada, un mirador. Tenemos el servicio de baños, tenemos el servicio de restaurante y cafetería y también diversión como juegos, el tejo, bolirrana y demás. Allá tenemos una mano, eso es para un sitio instagramable. Sí señora, ahí es donde toman las hermosas fotos para Instagram, para YouTube. Muy hermosas quedan divisando el cañón del río Coello. Se paga un ingreso por persona, ¿cierto? De mantenimiento. Sí señora, acá tiene un pequeño ingreso, el costo por persona. Cuénteme, yo para llegar aquí puedo simplemente entrar o hay que hacer reserva. ¿A dónde la podemos llamar? Acá el número es 311-234-9176. Se comunican con la señora Luz, ella les hace la reserva o no, simplemente llegan, ingresan y en la mañana se hace el pedido del almuerzo si lo necesitan y demás cositas conseguimos acá en cafetería. ¿Verdad que yo vengo acá y sigo viniendo? Claro, por supuesto. Rico sabor a la abuela. Delicioso. La mayoría que viene acá queda encantado y vuelven con su gran familia a disfrutar de un delicioso sancocho con pollito caserito. Y pasear y disfrutar en familia porque este es un sitio amplio y bien delicioso. Doña Luz, yo aquí puedo traer mi mascota, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo a la quebrada no la puedo llevar. No señor, por ley la mascota a la quebrada no se puede ingresar, pero acá tenemos la familia donde los podemos dejar. Y a 6.6 kilómetros de Rovira llegamos a un sitio espectacular donde uno puede disfrutar paseo de olla. Es una piscina, pero aquí el agua es natural. ¿Cómo llama este sitio, Nora? Estadero Don Emilio. Es agua de piscina natural. Así como viene de una quebrada que se llama La Moya, viene ubicada de la vereda El Imán, porque viene de piedras de imán. O sea que aparte de eso son aguas... Se puede decir que tiene su misterio como energizado. Su misterio y hasta medicinales serán. Sí, señor. Y estamos al lado del río. Estamos al lado del río Luisa, está, mejor dicho, por una vegetación, por un ambiente muy natural, acogedor y bienvenidos acá. Y hay algo particular, que yo no quiero
almorzar en el restaurante porque usted tiene un servicio de restaurante, ¿cierto? Paseo de olla, usted le alquila las ollas y todo, ¿cierto? Sí, señor. Y si nosotros le damos con la leña que vayan a utilizar, si no traen carbón, también se les da el carbón y se les alquila las ollas y la hornilla. Y si lo que quiere la señora es descansar y quieren, usted les vende la comida también, pero hay que llamarla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y a dónde la llaman? Al 315-330-1175 con anticipación. ¿Y cuándo puede uno venir acá? Todos los días, excepto cuando de pronto hay época invernal, entonces crece, entonces como acá el agua entra directamente a la piscina de la quebrada, entonces ella aumenta su caudal. Entonces en época invernal, pues por eso mi número de teléfono 315-330-1175, al igual al WhatsApp, me pueden escribir. A 6.6 kilómetros de Rovira. Sí, señor. Y hay una pista al que le guste rumbear, ¿cierto? Sí, señor. Y música de la mejor. Sí, señor. ¿Y cuál es la mejor? Es variadita. La que pidan. Sí, al gusto del cliente. Don Hernando, y aquí en el cementerio de Rovira lo veo redondo, que es como algo casual, ¿cierto? Pero ¿qué otra particularidad tiene? La particularidad es que es un cementerio evidentemente católico. Sí. En alguna época las familias compraban los espacios y se hacían mausoleos, cosas bien elegantes, como las ruinas que estamos viendo allá, que esa era de una familia de Imei, unos emigrantes franceses que llegaron a Rovira hace muchos años. Y de resto, otra característica que se me ocurre es que era excluyente el cementerio. Los suicidas no podían quedar aquí adentro, que tenían que enterrarlos afuera. Aquí quedamos todos iguales. Aquí nos queda el orgullo, man. Todo, sí. Y en este sitio que no pasamos por alto, estamos en lo que llaman la concha acústica. Esto es un bosque de samanes espectaculares. ¿Qué historia tiene? La historia es que fue construida en medio de un paisaje natural feo, horrible, transformada en un paisaje cultural precisamente para eso, para eventos culturales de las instituciones educativas de Rovira. El Colegio Francisco Miranda tuvo la oportunidad prácticamente de inaugurarla, se nos quedó pequeña. Sí. Porque la Pero hace más o menos ¿cuánto tiempo? 40 años debe tener mínimo de haberse construido esto. Y por debajo corre una quebradita que se llama la Quebrada de los Muertos, que viene del lado del cementerio. Sí, están por debajo entonces. Sí. Rovira, una población de 35.000 habitantes, no es una población tan pequeña. Caminar por sus calles, pues la verdad es una gran tranquilidad y lo que sí es que se mueve mucho el comercio. Aquí el cultivo tradicional y de más repercusión en Rovira es el café, aunque se ha introducido mucho lo que es el cacao y otros cultivos. Y si usted caminando las calles lo coge un hambre donde almorzar, hay muchos sitios. Don Sergio, aquí usted que es un conductor de este tipo de vehículos, ¿cómo llama este vehículo, don Sergio? Motocarro. Motocarro, ¿qué servicio le ofrecen a la gente? No, pues el transporte para ir de la plaza a la casa, del mercado a la casa. En unas 10 cuadras, ¿cuánto vale la carrera en estas mototaxis? Eso no es barato, por ahí 2.500. Es favorable y es rápido el servicio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Muy amable, mi amigo, muchas gracias. Bueno.